¿Así? Perfecto. La idea es hacer, acá pongo como título aproximación diagnóstica, como para poner algo en realidad, ¿no? Pero cuando uno habla de tumores cerebrales, vamos a ver, esto no está escrito en ningún lado, ¿no? Yo se los comento desde la práctica de uno. Vamos a ver que hay distintos tipos de estudios o distintos tipos de solicitudes o de situaciones en donde el neuroradiólogo o el radiólogo general, yo también he sido radiólogo general, he hecho práctica general de la radiología, tuve una época que hacía hasta ecografías, hoy en día no se le haría a nadie la ecografía, pero y también me tocaba ver imágenes del sistema nervioso central, y cuando nosotros nos enfrentamos a la situación de un tumor cerebral, hay varias instancias diferentes. Por un lado está la detección, y uno dice, bueno, a mí generalmente las lesiones aparecen como controles, bueno, ese es otro tema aparte, ¿no? La detección, uno ve que este tipo de situaciones las distingue cuando hace controles de pacientes oncológicos que vienen a controlarse periódicamente para ver si surge una lesión tumoral metastásica generalmente en el contexto, o la otra eventualidad es que tenga un síndrome genético que requiere una vigilancia radiológica y que en ese contexto uno haga la detección lo más precoz posible, ¿no? Ese es un tema. Después está la diferenciación, o sea, cuando nosotros necesitamos diferenciar la lesión tumoral de otras lesiones que no son tumorales y la diferenciación de las lesiones tumorales entre sí, ¿no? Que ese es el segundo paso después de la detección, ¿no? Cuando a veces, la detección a veces es, cuando no estamos en las situaciones donde nombramos recién, es muy fácil, porque vemos una masa cerebral, una lesión cerebral muy evidente, no necesitamos hacer un gran esfuerzo de la detección. La tercera instancia es la planificación preoperatoria. Nosotros ya sabemos que la lesión que detectamos y que diferenciamos es un tumor. Entonces tenemos que brindarle todos los datos posibles al médico que va a hacer el tratamiento para que ese tratamiento sea lo más efectivo posible, ¿no? Y en esa instancia vamos a ver un montón de recursos, de imágenes diferentes que nos pueden ayudar a nosotros y al médico terapeuta, ¿no? Principalmente en lo prequirúrgico y lo pre-radioterapia. Y después está el tema del control posterapéutico, o sea, todos los recursos de imágenes que destinamos a controlar a los pacientes que ya fueron tratados y queremos saber si el paciente puede llegar a cursar una recidiva o puede estar en una remisión o puede tener alguna complicación posterapéutica. Bueno, de todas estas instancias que son imposibles de abarcar seriamente en pocos minutos, yo elegí una, que es la diferenciación, que yo creo que es la que nos pone más en apuros. ¿Por qué? Porque de nosotros depende muchas veces que el paciente siga un curso determinado hacia un tratamiento oportuno para una patología tumoral, o que se alarguen los tiempos porque no llegamos a diferenciar correctamente una lesión tumoral de una no tumoral. Y después está la diferenciación entre lesiones tumorales, que es otro capítulo que no nos apura tanto en ese sentido. ¿Correcto? ¿Qué pasa con las lesiones tumorales? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo surge todo, ¿no? Y como en cualquier parte del cuerpo, las lesiones tumorales surgen a partir de la pérdida de ese equilibrio entre los oncogenes y los genes supresores de tumores, ¿no? Y hoy en día esto tiene una relevancia superior a lo que tenía antes, no solamente para conocer la fisiopatología, que es lo ideal, o sea, recién estamos hablando acerca de su formación académica y de lo importante de lo que están haciendo ustedes, que es prestar atención a formarse adecuadamente, aparte de tener mucha práctica, y siempre recuerden que van a facilitar mucho en su formación académica si comienzan desde la fisiopatología, ¿no? Y si uno, y a veces eso a nosotros nos da un poco de pereza, ¿no? Comenzar desde tan abajo, pero a la larga reditúa más, porque no sabemos cuándo podemos utilizar esta información. Y de hecho,
Con esto pasa lo siguiente, o sea, nosotros cuando estudiamos la fisiopatología de los tumores, no sabíamos que en unos años más adelante íbamos a necesitar esta información porque empezó a surgir un montón de elementos diagnósticos que tenían que ver con lo genético, en donde podíamos utilizar esta información que habíamos recabado antes. Los oncogenes, nosotros sabemos que regulan los factores de crecimiento, los receptores para factores de crecimiento y los factores de transcripción nuclear de las células, y algunas instancias de amplificación genética, de mutación, de translocación, hacen un refuerzo positivo sobre esos factores, y a su vez los genes supresores de tumores pueden recibir influencias negativas de mutación, de lesión o metilación sobre la regulación del ciclo celular y de la contención de la proliferación celular, que hacen que las células finalmente modifiquen su forma, modifiquen su fenotipo, su expresión, y ganen funciones que antes no tenían, como es el movimiento a través de la matriz extracelular y el poder inducir la angiogénesis. Esto pasa con los tumores en el sistema nervioso central y también pasan con los tumores en otra parte del cuerpo, con una diferencia por ahí en que también estos oncogenes y los genes supresores de tumores tienen que ver con la neurogénesis y la gliogénesis. Entonces, vamos a tener que pueden surgir tumores de novo, tumores que antes no existían, o puede haber mutaciones en tumores preexistentes. Si nosotros vamos un poco a la demografía, cómo se distribuyen los tumores en la población en general, vamos a ver que existen dos picos de edad, uno antes en pacientes pediátricos antes de los 5 años y otro en adultos mayores, pero vamos a ver que la prevalencia de los distintos tipos tumorales en cada rango etario va a ser diferente, ¿no? Si nosotros hablamos de adultos, vamos a ver que el tipo histológico más común van a ser tumores extraaxiales como los meningiomas, en primer lugar, van a sumar la mayoría de las lesiones hasta el 50%. En segundo lugar van a estar los gliomas en general, y en tercer lugar los adenomas pituitarios, que ya hablamos de ellos, y no vamos a tocar hoy. Si nosotros vamos a la demografía de los pacientes pediátricos y el pico de incidencia en esa edad y la distribución de lesiones en esa edad, el tipo histológico más común cambia radicalmente. O sea, no vamos a ver astrocitomas, esto hablando siempre de lesiones tumorales primarias, no estamos tocando a las metástasis. El astrocitoma pilocítico va a ser una de las lesiones más comunes. En segundo lugar, las neoplasias embrionarias, como vamos a ver algún ejemplo ahora. En tercer lugar, los gliomas malignos. Y en cuarto lugar, los astrocitomas difusos. Así que cambia radicalmente la distribución de lesiones en las diferentes edades. Y esto, ahora vamos a ver un poco, nos ayuda bastante a poder diferenciar las lesiones entre sí. ¿Por qué? Porque si nosotros, por un lado, hacemos un cuadro de este tipo, en donde, por un lado, en variables ponemos a la localización de la lesión en hemisferios cerebrales, así como grandes grupos, ¿no? La región celular y la fosa posterior, y dividimos los rangos etarios en niños, adultos jóvenes y adultos de más de 40 años, vamos a ver que podemos encuadrar algunos tipos histológicos de lesiones tumorales en cada uno de estos cuadros. ¿Y para qué nos sirve esto? Vamos a tratar de ver varios casos clínicos, y lo vamos a desarrollar de esta manera a la charla, así se hace más entretenida, ¿no? Tenemos el caso clínico de un niño de 10 años con un síndrome de hipertensión endocraniana, un paciente con todo lo que conlleva el síndrome de hipertensión endocraniana, cefalea, vómitos, y nos llama la atención en este estudio, que es una resonancia magnética, en secuencias T1, T2 y T1 con gadolinium, en este caso, una lesión que parece ocupando parte del cuarto ventrículo. Vemos hacia adelante la protuberancia, pedúnculos cerebelosos medios hacia los lados, una lesión que se comporta hipointensa en T1, hiperintensa predominantemente en T2, y con un realce bastante intenso
y dentro de todo homogéneo, con algún sector heterogéneo, pero dentro de todo homogéneo, luego de la administración de gadolinio en la secuencia T1. Entonces, de acuerdo a lo que hemos establecido antes, con ese cuadro, como para poder hacer una diferenciación grosera, tenemos, por una parte, un niño, un chiquito de 10 años, y una lesión que se ubica en la fosa posterior. Entonces, si volvemos al cuadro que habíamos hecho recién, y hacemos la intersección entre las lesiones que pueden haber en los niños y la que está en la fosa posterior, vemos que los gliomas y el meduloblastoma, los tumores embrionarios, de los que hablábamos hoy, y dentro de los gliomas el astrocitoma, son los que van a predominar en ese lugar. Entonces, vemos que de los diagnósticos diferenciales que nosotros podríamos hacer, vamos a achicarnos mucho. Este tipo de cuadro sirve para eso, ¿no? Si no, ¿qué nos pasa? Lo que nosotros le decimos el síndrome del Gamuts. El Gamuts, ustedes capaz que no saben lo que es porque son de la época de Radiopedia, era un libro grueso así, así de grande, era el Gamuts, en donde venían todos los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué hacían los radiólogos? Cuando veían una lesión, por ejemplo, de fosa posterior, ponían todas las lesiones de fosa posterior que pueden existir, ¿no? Y de esa manera siempre iban a encontrar el diagnóstico iba a estar entre esos. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de informes, y otro día vi una charla de la Asociación Americana de Neuroradiología que fue muy interesante. ¿Qué hace ese tipo de informes con muchos diagnósticos diferenciales? Hace que el informe pierda utilidad. El informe no es ni exacto ni preciso. Nosotros tenemos que ser exactos, en tratar de ser lo más exactos posibles en nuestro informe para limitar la cantidad de diagnósticos diferenciales y que le sirva el informe al médico. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros veíamos y de acuerdo a otras características que tiene esta lesión, que ahora vamos a nombrar, la lesión probablemente sea un meduloblastoma. Puede ser que nosotros tengamos algún tipo de duda. ¿Hace falta que pongamos un diagnóstico solo? No, no hace falta que pongamos uno solo. Podemos poner algún diagnóstico diferencial más. Pero no ponemos todos esos diagnósticos que veíamos en el cuadro. Bueno, el meduloblastoma es uno de los tumores embrionarios que se compone por células pequeñas, poco diferenciadas. Es una neoplasia muy común de fosa posterior en niños. Puede haber en adultos también, pero es muy común en niños. El 75%, como dice en el cuadro, ocurre en la primera década de vida, como pasaba en este paciente, y en el 80% lo ubicamos en la línea media y en esta localización en particular que estamos viendo, ¿no? Y tiene la posibilidad también, por eso se hace mucha vigilancia luego del tratamiento, puede tener drop metástasis o metástasis a distancia dentro del sistema. Pero ¿qué pasa? Hoy decíamos que teníamos que diferenciar otro tipo de lesiones. Y fíjense, acá tenemos otro paciente. Este es un paciente de 7 años que tenía una clínica similar. Y fíjense que las imágenes son bastante parecidas. Encontramos una imagen de similar localización en un paciente pediátrico también. Y sabíamos que los dos tumores que podemos encontrar ahí son el meduloblastoma y si no los gliomas. Y particularmente en niños es muy común el astrocitoma pirocítico juvenil, ¿no? Entonces vemos otra lesión que realza también con contraste, que ocupa el mismo lugar y que tiene como diferencia algunos sectores que parecen quísticos, se ven hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. Así que no tenemos que tener miedo de por ahí poner algún diagnóstico diferencial, seamos buenos con nosotros mismos también, no nos exijamos tanto, pero no pongamos toda la lista de Gamuts, como decíamos anteriormente, ¿no? Para eso sirven este tipo de cuadros. Ahora, cuando nosotros dijimos recién que el paciente tenía un meduloblastoma, lo que nosotros estamos haciendo es refiriendo nuestro informe hacia un determinado fenotipo, o hacia una clasificación más que nada histológica, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es llevar nuestro informe hacia una clasificación, y hoy en día las clasificaciones están divididas, pero a su vez no solamente están divididas, sino que se sinergizan entre sí, o sea, se ayudan entre sí para hacer una clasificación mejor. ¿Cómo es este tipo de clasificaciones? Bueno, por un lado, clásicamente nosotros tenemos la clasificación histológica de tumores que la Organización Mundial de la Salud renovaba cada tanto hasta el 2016. A partir del 2016
¿qué pasó? La clasificación histológica sumó la clasificación molecular. La clasificación histológica, ¿en qué se basa? Se basa en lo similar de la célula tumoral a la célula de origen. Entonces decimos, bueno, probablemente el tumor que estoy viendo es un astrocitoma. ¿Por qué? Porque es muy similar a la astrogría, ¿no? Eso es lo que dice el patólogo. Y establece una gradación que va desde grado 1 a grado 4, dependiente de algunas cosas como la atipia, la mitosis, la proliferación celular, vascular, perdón, y la necrosis que tiene el preparado, ¿no? Que tiene ese tumor. Por otro lado, la clasificación molecular, ¿en qué ayuda? ¿En qué aportó? Bueno, la clasificación molecular superó a la clasificación, a la gradación histológica, diciéndonos que el paciente puede llegar a tener un pronóstico diferente de acuerdo a una base genética, ¿no? Si nosotros repasamos la clasificación histológica, en este caso, dentro de los tumores embrionarios, contemplamos el medulloblastoma, como decíamos recién, y tenemos la mayoría de los tumores que es mucho más largo, mucho más extenso, pero la mayoría de los tumores que se ven habitualmente, ¿no? Ahora, la clasificación molecular, ¿en qué se basa? Se basa en varios sustratos genéticos que provocan modificaciones enzimáticas, ¿no? El más interesante por ahí, o el más escuchado, que más van a escuchar, pero hay otros, es, por ejemplo, la incorporación de la mutación IDH, ¿no? Van a escuchar, sobre todo en astrocitomas difusos, que van a decir, bueno, este paciente tiene una mutación IDH o no la tiene. Bueno, ¿y qué es eso? ¿No? Porque uno lo escucha y después dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, la mutación IDH en realidad es una mutación de una enzima que es la isocitrato de deshidrogenasa, que convierte habitualmente en la normalidad el isocitrato en alfa-cetoglutarato. Si nosotros mutamos esa enzima, va a comenzar a aumentar un derivado que es el 2-hidroxiglutarato. Y eso provoca una desmetilación de una histona, que es la histona lisina, y eso provoca lo que veíamos hoy, ¿no? La hipermetilación, la activación de oncogenes, y el aumento en la probabilidad de que el paciente tenga un tumor. Ya le tengo. Yo no les voy a aburrir con todo esto, pero esto lo quiero mostrar para que vean cómo esta clasificación molecular modifica las clasificaciones previas de la histología que veíamos hasta el 2016, ¿no? Y a cada uno de estos gliomas, de estos astrocitomas difusos, le va a dar una característica diferente si encontramos a esta enzima mutada o no mutada, o salvaje. Y también a otras mutaciones que pueden encontrarse. No nos vamos a detener en eso, ni tampoco en todas las posibilidades de mutaciones genéticas que provocan síndromes, como por ejemplo la facomatosis. Acá estamos viendo la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, la esclerosis tuberosa, el von Hippel-Lindau, que pueden favorecer la aparición de tumores en el sistema central y también tumores fuera del sistema central, ¿no? Del sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver que la incorporación de la genética fue un paso a favor. Vamos a seguir con casos clínicos. Yo sé que toda esta parte es lo básico, hay que saberlo, pero a nosotros nos interesa ver más imágenes. Somos, por naturaleza, observadores de imágenes. Así que vamos con un caso clínico de una mujer de 67 años que comenzó, debutó con crisis parciales complejas. Esto que les pongo arriba, lo que dice en el caso clínico, recuerden que ustedes lo tienen que recabar, y si no lo recaban ustedes esta información, la tienen que recabar el técnico. Así que lo aconsejable siempre es que ustedes tengan un listado de preguntas que el técnico le tiene que hacer al paciente. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en la orden aparezcan convulsiones nada más. Pero si ustedes no saben que son crisis parciales complejas, nunca van a ir a estudiar el lóbulo temporal en particular. No van a hacer imágenes en particular en el lóbulo temporal, como sí pueden hacer si tienen ese dato, porque es característico de la epilepsia del lóbulo temporal eso.
¿Y qué vemos acá? Marcado con la flecha, vemos un aumento de volumen aparente del hipocampo, de la cabeza hipocampal, también del núcleo amigdalino, de la parte medial, del lóbulo temporal, que se ve hiperintenso en secuencias pilosiflar, que no presenta un realce significativo con el contraste, y que podemos observarlo también en secuencias con cortes finos a nivel coronal. Cuando nosotros vemos este tipo de imagen, nosotros tranquilamente podríamos hacer como hacían antes, como yo les decía, informes que incluyan todos estos diagnósticos. Por ejemplo, ¿puede ser un glioma? Sí, puede ser un glioma difuso. ¿Puede ser una displasia cortical que ocupe ese lugar? Sí, tranquilamente porque hay corteza. Una encefalitis límbica es el lugar de las encefalitis límbicas, ¿no? Una esclerosis mesial puede ser también, tranquilamente. Y otros diagnósticos más. Puede ser una encefalitis herpética también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que achicar los diagnósticos diferenciales lo más posible para que el informe y el estudio ayuden, porque si no, no ayudan, complican. Desfavorece la presunción diagnóstica. Entonces, en el diagnóstico diferencial nosotros vamos a tener en cuenta, como decíamos hoy, los síntomas, y de acuerdo a esos síntomas vamos a localizar dónde puede estar la lesión. Vamos a tener en cuenta también la velocidad de aparición, eso es importante, saber si es algo que ocurrió de golpe, si ocurrió durante mucho tiempo, a veces lo podemos saber, a veces no. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a establecer etiologías que pueden ser diversas. Podemos encontrar patologías, como decíamos recién, congénitas, patologías neoplásicas, patologías probablemente infecciosas, etc. Pero lo más importante es que establezcamos una diferencia entre lo neoplásico y lo no neoplásico. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Esa diferenciación la podemos hacer con lo que veíamos recién de clínica y los estudios por imágenes que son complementarios. Acuerden siempre recalcar eso. Son muy importantes, pero son complementarios del cuadro clínico. ¿Por qué es importante hacer esa diferenciación entre neoplásico y no neoplásico? ¿Por qué? Porque los tumores cerebrales van a tener una sobrevida baja. La sobrevida es del 50% a los 5 años en pacientes menores de 40 años y del 60% en niños y adultos mayores de 40 años. Así que esta tasa de sobrevida que tenemos acá es lo que nos obliga a nosotros a ser lo más exactos posible cuando hacemos el informe, porque si nosotros nos demoramos, más se demora el informe, más se demora el diagnóstico y menos es la probabilidad de que sobreviva el paciente. Esto, del 50% a 5 años, es en el mejor de los casos. ¿De qué depende el pronóstico? Muchas veces, aparte de nuestro informe oportuno, de cuál es la celularidad de origen, cuál es la ubicación. Hay ubicaciones que son peores y ubicaciones que son mejores. El grado histológico, la gradación histológica y, como decíamos hoy, el estado genético mutacional que supera muchas veces la gradación histológica. Y a veces hay como inconsistencias. Nosotros podemos tener, por ejemplo, informado histológicamente un astrocitoma grado 2, pero que ese astrocitoma por su genética se comporte mucho peor que otro tipo de astrocitoma, ¿no? Bueno, clínicamente, la clínica es importante recabarla, pero no es específica, la verdad. Por eso surgen los estudios por imágenes para poder ayudar, ¿no? Podemos tener pacientes con cefalea con banderas rojas, esas cefaleas que son especiales, que pueden ser, en el caso de los tumores, con una evolución gradual, con algún síntoma asociado, como algún signo de foco, o un cambio de patrón dentro de la cefalea, la aparición de convulsiones, en un paciente que era epiléptico, pacientes con déficit neurológico focal. Disculpas, Sebastián, por la interrupción. La doctora Laura, si puede apagar su micrófono. Les recordamos que los micrófonos deben estar apagados para no interrumpir al doctor Constantino. Muchas gracias. No hay problema, lo que pasa es que tenía que hablar más fuerte para escucharme yo. Las alteraciones cognitivas del comportamiento neuropsiquiátricas también pueden aparecer. Me acuerdo de un caso muy característico de un visitador médico que nos visitaba siempre, que no tenía absolutamente ningún síntoma y lo único que manifestaba es que comenzaba a pelearse mucho con la mujer. Y dije, bueno, estamos todos en la misma situación,
nos tenemos que hacer resonancia todos. Bueno, en ese caso se hizo una resonancia a este visitador y tenía un tumor frontal. Es bien típico de las lesiones frontales. La aparición de síntomas referidos a pares craneales o alteraciones hormonales también. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Las lesiones tumorales no tienen generalmente comienzo ictal, no empiezan con un comienzo brusco. El paciente no está encefalítico, que eso nos ayuda a diferenciar de otro tipo de etiologías. Y los pacientes tampoco tienen antecedentes de infección. Puede ser que sea concomitante, pero si nosotros lo interrogamos, el paciente no tiene una infección asociada. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Y esto es lo que me parece que más utilidad nos da, ¿no? Tenemos que prestar atención a patologías congénitas que pueden simular lesiones tumorales, patologías vasculares que pueden simular tumores, patologías infecciosas que son similares, o patologías también autoinmunes. Así que vamos un poco a recorrer ese camino y yo les propongo también ver casos y prestar atención y decir, bueno, ¿cuál es lo que me parece a mí? ¿Qué es lo que terminó siendo? Y acá vemos, por ejemplo, seis imágenes, ¿no? Cada una de estas 6 imágenes tiene enmarcada una lesión. Tratemos de pensar a ver cuál nos parece que de todas estas imágenes las lesiones pueden ser tumorales o pueden ser de otra etiología. Por lo menos detectar cuáles nos parece que pueden ser tumorales. Se los dejo un par de segundos. Así si quieren pueden hacer tipo un checklist en su casa o en la residencia. Y dicen, bueno, me voy a jugar con que esta puede ser una lesión de tipo tumoral. O me parece que esta puede ser de otra etiología. Bueno, es interesante, y acá ya les estoy dando algunas ayudas, diferenciar los tumores de patologías congénitas. ¿Por qué? Porque muchas veces patologías como la displasia cortical focal, particularmente la tipo 2B de Taylor, puede estar asociada a síntomas parecidos, como es la epilepsia de larga data, o un paciente que sufre habitualmente convulsiones. Y aparte de la imagen, como estamos viendo acá, vemos una imagen focal pequeña con un sector quístico, con alteración en la señal en secuencia FLAIR de la sustancia blanca adyacente, que parece que se extiende hacia la superficie cortical. Esta lesión, la verdad que muchas veces es similar a lo que vemos en algunos tumores. Lo tenemos que diferenciar con lesiones neoplásicas que tienen base en la corteza. No todas las lesiones neoplásicas del sistema nervioso central tienen base en la corteza. Una de ellas es, por ejemplo, el tumor neuroepitelial del cerebro-blástico, que es este, que estamos viendo acá, que es una lesión muy característica. Fíjense que la intensidad de señal ya es diferente. Vemos una lesión hiperintensa, que es característicamente en el DINET como si fueran burbujas pegadas entre sí, en contacto con la superficie de la corteza, particularmente localizadas a nivel frontal o a nivel temporal. El ganglioglioma también es similar en la ubicación. El oligodendroglioma es una lesión típicamente glial de sustancia blanca, pero tiene la particularidad que puede extenderse hacia la corteza también, con sus calcificaciones bien características. El astrocitoma difuso infiltrante de bajo grado también es una lesión que puede nacer de la sustancia blanca pero extenderse hacia la corteza. Entonces todos estos diagnósticos diferenciales de neoplasias con base en corteza los tenemos que hacer con lesiones como la displasia cortical focal. Vamos a ver que también con las congénitas tenemos que diferenciarlo a los tumores con la heterotopía subcortical. La heterotopía de sustancia gris subcortical, ese trastorno en la migración cortical que deja como pequeños nidos de sustancia gris que puede estar a nivel paraventricular o subcortical, como en este caso, tiene una característica muy particular. Este tipo de lesiones tienen la misma intensidad de señal en resonancia magnética y en tomografía también, pues lo mismo, que la sustancia gris. Entonces es bastante fácil de identificar esa intensidad de señal diferente. Acá estamos viendo con la flecha marcado una lesión compuesta por un montón de acúmulos de sustancia gris que no migraron correctamente hacia la corteza cerebral. Entonces lo vemos suspendidos ahí a nivel paraventricular y subcortical, pero fíjense que tiene la misma intensidad de la sustancia gris en secuencias T1, en secuencias T2,
en secuencia FLAIR y típicamente no va a realizar con el contraste. Entonces, en ese caso es bastante... En este caso era un paciente adulto que se hizo epiléptico de siempre, que se hizo diagnóstico de la estereotopía en la adultez. Así que no siempre piensen que esto lo van a ver en niños. Bueno, y este un poco juego diagnóstico con las congénitas, vamos a resolverlo y vemos que ya habíamos anticipado que esta lesión era un DINET, pero también tenemos un astrocitoma de bajo grado, y fíjense que la intensidad de señal se comporta diferente, es hiperintenso en secuencia FLAIR, no tiene la misma intensidad de la sustancia gris como la sustancia gris de la heterotopía. Hay heterotopías subcorticales que se denominan mass-like, o sea que son como masas, y podemos encontrarlas, fíjense, a nivel frontal. La displasia cortical, como veíamos hoy, es bastante diferente, si bien nosotros tenemos un sector que puede ser quístico, tiene la intensidad de señal similar al líquido cefalorraquídeo, no es hiperintenso y puede haber como un cono de hiperseñal que apunta hacia la sustancia blanca más profunda. A veces es muy sutil, como vemos en este otro caso de displasia cortical, en donde la alteración en la señal de la sustancia blanca subcortical toca a la corteza y tiene esa disposición como si fuera triangular o en forma de cono hacia la sustancia blanca subcortical. Cuando nosotros queremos hacer diagnóstico diferencial con lesiones infecciosas, lo primero que se nos viene a la cabeza es la dificultad a veces de poder diferenciar una lesión tumoral de un absceso, ¿no? Bueno, entendiendo como absceso una infección, una lesión infecciosa focal, que comienza con una área de celeritis que va evolucionando, puede ser por contigüidad, por diseminación hemática, tiene varios estadios, no vamos a centrarnos en eso porque estamos viendo otro tema, pero tiene zonas histológicas diferentes, con un centro necrótico formado por el producto de las células inflamatorias degradadas y también de los macrófagos, neutrófilos, etc. Y está rodeado de una cápsula. Nosotros tenemos en este caso, estamos hablando de la diferenciación con lesiones infecciosas, un hombre de 56 años con convulsiones, un primer episodio de convulsiones, ¿no? Y vemos en esta resonancia, fíjense, tenemos en secuencias T1, una imagen focal, aparentemente subcortical, en este plano axial, hipointensa en secuencias T1, hiperintensa en secuencias T2, hiperintensa en secuencia FLAIR con un poco de edema periférico, y cuando nosotros inyectamos contraste vemos una zona de realce anular. Bueno, cuando nosotros vemos una lesión con realce anular, típicamente identificamos ese tipo de lesiones con lesiones abscedadas, ¿no? Pero fíjense que en este paciente, cuando nosotros hacemos secuencias de difusión, que estamos viendo tanto la secuencia de difusión en sí como el mapa de ADC, no vemos lo más característico que tenemos que encontrar en estos pacientes, que es la restricción central. Nosotros tenemos que ver que brilla el centro de la lesión y que restringe, o sea que tiene una difusibilidad restringida en el centro. ¿Por qué? Porque esos productos de degradación del centro necrótico hacen que el agua no pueda fluir con facilidad. Entonces aparece restricción en las secuencias de difusión. Otra cosa que estamos viendo es la aparición de microhemorragias como si fueran en collar alrededor, y ese realce periférico tenue, ¿no? que vemos que eso en sí es similar a lo que vemos en el absceso. Lo que no corresponde a un absceso es la falta de restricción central. En este paciente aparte se hizo secuencias de espectroscopía, que ahora vamos a tocar un poquito el tema. La secuencia de espectroscopía demostraban solamente un ligero aumento de la colina con respecto a la creatinina. Esto es un espectro que se realiza teniendo en cuenta la concentración relativa de metabolitos en un determinado ROI, que estamos viendo acá, o voxel, mejor dicho, que toma no solamente la lesión, sino que también toma parte del tejido. Adecuadamente, uno debería hacerlo de esta manera. En este caso, una secuencia de espectroscopía univoxel o monovoxel, puede ser también multivoxel. En otra clase, más adelante, en otra invitación, si quieren, hablamos un poquito más de espectroscopía.
En el caso anterior, vuelvo un poquitito, no vemos ningún pico extra que nos pueda ayudar a decir, bueno, esto es una infección. Así que sabemos que esta lesión que estamos viendo no es una infección, no tiene restricción en la difusión central, no tiene un pico de espectroscopía característico de infección, como vamos a ver ahora, que son las características en ese caso, ¿no? Ahora vamos a otro caso clínico, diferente, un paciente de 39 años, con cefalea agravativa, con temblor y con diplopía. Nos llama la atención esa lesión a nivel talámico medial, del lado derecho, que es hipointensa ante 1, ligeramente hiperintensa ante 2. En la secuencia FLAIR tiene un halo de edema periférico y realza en forma lineal con el contraste. Si nosotros vemos estas imágenes, son muy similares a las que vemos en el caso anterior. Pero cuando nosotros miramos la secuencia de difusión, fíjense que la secuencia de difusión tiene una restricción, o sea, se ve hiperintenso en difusión y negro en el mapa de ADC. Esa restricción central es bien característica de los abscesos, y también ese realce periférico. En un paciente que aparte también tenía esa falta, ese dolor que tenía en miembros en general, también se debía a una lesión infecciosa que tenía a nivel lumbar. Fíjense el quinto disco, que se ve espontáneamente demasiado hiperintenso, secuencia T2 con supresión grasa, y con realce periférico luego de la administración de gadolinio. Este paciente tenía un espondilodiscitis con un absceso a nivel cerebral, ¿no? Así que el absceso, ¿cómo lo identificamos? Son lesiones focales, pueden ser únicas o múltiples, con un centro hiperintenso. En este caso, fíjense que la hiperintensidad es tenue, no es tan demarcada, pero tiene una cápsula trilaminar hipointensa alrededor, bien demarcada. A veces podemos ver esas 3 láminas, a veces no, y con un realce periférico tenue. Puede ser suave o tenue o irregular ese realce, ¿no? Pero lo más interesante, si tiene restricción en el sector central, en la secuencia de difusión, muy probablemente esta lesión que estamos viendo sea un absceso. ¿Cómo podemos, aparte, bueno, en secuencias SWI puede haber, en secuencias de subjetividad magnética puede haber un signo que no siempre aparece, que es el signo del doble anillo? ¿Cómo podemos ayudar a diferenciar mejor estas lesiones? Igualmente nosotros sabemos que si tiene restricción central en secuencia de difusión, es bien característico de un absceso. Los gliomas, como fue el caso anterior, no presentan restricción central, solamente pueden llegar a tener un poquito de hiperseñal periférica en la difusión, pero no llega a ser una restricción. Y tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Vamos a ver que en la cerebritis precoz, cuando el absceso no está formado todavía, no hay restricción. ¿Por qué? Porque la restricción tiene que ver con los cambios inflamatorios. En la cerebritis precoz recién comienza, entonces no vamos a tener un realce, no hay ruptura de barrera hematoencefálica todavía, ni tampoco restricción. En la cerebritis tardía puede tener restricción central, pero no con valores tan elevados como debería tener, ¿no? Y hay que tener en cuenta otra cosa también. Nosotros decimos que los tumores no restringen, pero puede haber tumores que comiencen a tener alguna restricción periférica, sobre todo los que tienen hipercelularidad, como puede ser los glioblastomas. En la zona de ataque del glioblastoma puede haber restricción periférica, y los linfomas, como tienen una relación núcleo-citoplasma y baja y tienen alta celularidad, restringen también, no permiten circular adecuadamente el líquido, ¿no? Hay abscesos que no restrinjan, bueno, pueden tener una restricción negativa, o sea, pueden no restringir lesiones fúngicas, el Aspergillus, la Cándida, el histoplasma. Estas lesiones que no son habituales pueden tener ausencia de restricción. Y las encefalitis puede haber restricción, a veces periférica o en las fulminantes. En la espectroscopía, como veíamos hoy en la lesión que teníamos, esa lesión no era un absceso, era un tumor. Entonces, ¿qué le va a faltar? Le va a faltar estos picos de aminoácidos que aparecen en los abscesos. Habitualmente no hay un pico de colina,
y aparecen algunos aminoácidos que tienen que ver con proteólisis, como la valina, la leucina e isoleucina, con fermentación, como el lactato, el acetato y el succinato, y con necrosis, como los lípidos y el lactato. Los lípidos y el lactato pueden aparecer en cualquier tipo de necrosis, incluso en la tumoral también. Lo que pasa es que hay que tener cuidado donde uno hace el voxel, como les mostraba hoy, y tiene que tratar de no hacerlo justo en el centro de la lesión, en los tumores, en una lesión sospechosa de tumor, porque si no, va a ser el pico que vamos a encontrar muy predominante de lípidos y lactatos y nos va a confundir, ¿no? Así que hay que agarrar más que nada la parte sólida de la lesión, la parte que realza. Obviamente esto hay que hacerlo post-contraste, siempre hay que hacerlo contraste, no hay que hacerlo sin contraste. Hay que abarcar, como veíamos acá en la imagen, parte del tumor, parte de la periferia, acuérdense que hay infiltración microscópica, y parte del centro. Eso es lo aconsejable, ¿no? Vamos a pasar a otro caso clínico, ¿no? Yo les voy a mostrar muchos casos para que nos vayamos haciendo el ojo al diferencial, a sospechar otras cosas, ¿no? En este caso, una mujer de 34 años que también tenía crisis parciales, como el que veíamos hoy al principio, y parestesias de 12 horas de evolución. Y en la resonancia vemos una secuencia T1 que nos llama un poquito la atención, el sector medial del lóbulo temporal. Se ve hiperintenso el sector en secuencias T2, también en secuencias FLAIR, y en secuencias T1 con grado línea no vemos un realce significativo. A este paciente también se le completó con secuencias de difusión. Acuérdense que en todos los protocolos de resonancia hay que incluir la secuencia de difusión, no hay que esperar que la pidan. La secuencia de difusión dura menos de un minuto siempre, así que siempre hay que hacerla. Y también secuencias de angio-RM. Y esto, lo que conviene, yo lo digo por experiencia personal, esto en cada institución se maneja aparte, pero conviene que entrenemos al técnico en que trate de hacer la secuencia de angioresonancia siempre, o sea, siempre que pueda. Ellos nos van a decir, bueno, estoy corto de tiempo, no alcanzo a hacerla, no está dentro del protocolo. Nosotros lo que tenemos que decirles es que cuando ellos vean que hay pacientes con parestesias, con cefaleas atípicas, con sospechas de malformaciones musculares, etcétera, etcétera, que hagan el esfuerzo de hacer la angio-RM, la arterial, aunque sea, no, que no hagan todas. Y lo que vemos en este paciente es que en la secuencia de difusión se veía esa imagen hiperintensa en difusión con un bajo valor en el ADC, vemos negro el ADC, y esto nos dice que la imagen restringe en difusión, ¿no? Esto que estamos viendo restringe. Cuando vamos a ver la secuencia de angio-RM nos llama la atención que falta completamente la carótida homolateral. En este paciente, que lo que tenía en realidad era un infarto en territorio de la arteria coroidea anterior, un territorio que no estamos acostumbrados tanto a ver, por una obstrucción carotídea, o sea, se obstruyó la carótida, no recibió suficiente flujo la coroidea anterior, dependiente de la carótida interna, y provocó el infarto, ¿no? Un infarto agudo, en realidad, ¿no? Porque estamos viendo que restringe en difusión. Y si nos recordamos el caso que vimos al comienzo, ¿recuerda cuando empezamos a plantear cuáles son los diferenciales? No hay que hacer tantos diferenciales, hay que empezar a fingir un poco. Vemos que la lesión es muy similar. Fíjense que esta lesión tiene una ubicación exactamente igual prácticamente que lo que veíamos recién. Un poco más de volumen tiene, pero en este caso la lesión no restringía en difusión, no tenía restricción en difusión, como habitualmente pasa con los tumores. A este paciente igualmente le quisieron hacer un control en 6 meses, y vieron que la lesión en el control con contraste comenzó a realzar. Era una lesión que no realzaba, ya en este momento le habíamos dicho que probablemente sea un glioma de bajo grado, y cuando le hicieron el control que propusieron hacerle en 6 meses, comenzó a realzar. Entonces es una lesión que cambió de grado, probablemente, y de hecho lo confirmaron después histológicamente, era un sistema grado 3. Así que fíjense cómo lesiones con ubicación similar pueden ser dos cosas completamente diferentes, y depende del diagnóstico muchas veces de la secuencia que le agregamos, ¿no? Como dato nos puede servir que el ACV, o sea, las lesiones isquémicas en general, se
desarrollan en forma aguda. Entonces, cuando nosotros recabamos los datos del paciente, vemos que son pacientes que comenzaron en forma digital, en forma brusca con sus síntomas. Anita, síndrome de Butler. Y Es una nefro, ni sé cuántitos que tienen los... Él disculpa, Sebastián, nuevamente. no, por favor. Sí, tal vez si pueden apagar los micrófonos, la doctora Mónica Papuruco, tal vez si nos puede ayudar. No hay problema, Francisco, aproveché y tomé un poquito de agua. No, perfecto, mil disculpas. Sí, continúa. Bueno, entonces, otra de las cosas que tiene lo vascular, aparte de la presentación aguda, es la distribución anatómica precisa. O sea, vamos a ver que si nosotros buscamos el territorio de la coroide anterior, es exactamente igual a lo que estábamos viendo, ¿no? Y a lo que estaba marcado por la difusión. Los infartos tienen evolución temporal, así que muchas veces esto se los cuento porque estamos entre radiólogos, son residentes, pero son radiólogos también, y uno tiene que jugar con los tiempos también y jugar con las indicaciones. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es decir, bueno, plantearles al médico que solicita el estudio, mira, este paciente no tiene una secuencia de angioresonancia, ¿no querés hacerle un control de angioresonancia? Cuando tienen dudas, ¿no? Si es tumor, si es un infarto, en localizaciones raras como esta. Y cuando le hacen secuencia de angioresonancia, aprovechen y hacen un control, y ese control seguramente va a ser varios días después, ¿no? En los pacientes ambulatorios generalmente, ¿no? Va a pasar esto. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Tiene una evolución temporal. Le hacen todo el estudio de vuelta y van a ver que las lesiones isquémicas evolucionan, tienden a hacerse subagudas. Van a ver que la restricción de difusión, si tenía algo en ese momento, porque puede ser subaguda, va a comenzar a apagarse en una semana, la restricción comienza a disminuir. Los infartos subagudos a veces complican un poco porque pueden tener una imagen similar, sobre todo porque comienzan a realzar periféricamente. Si uno inyecta contraste, realzan periféricamente. Así que, si ustedes tienen la sospecha del diferencial con una isquemia, no le hagan contraste, porque el contraste en los infartos a veces confunde. Si ustedes se vuelcan más hacia un tumor, sí, lo pueden hacer. Y otra de las cosas que pueden hacer es ayudarse con una espectroscopía, aunque no la soliciten, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, como decíamos recién, el ojito, tener cuidado siempre que puedan, hagan control evolutivo, agreguen el angio, porque muchas veces puede ayudar, sobre todo en infartos territoriales, ¿no? Otro caso, una mujer de 75 años hipertensa, con una parestesia faciorrecurral derecha, nos llama la atención un sector subcortical, ya a nivel parietal, parietal un poquito más bajo, en donde se ve un sector hipointenso en T1, hiperintenso en T2, hiperintenso en FLEC, con otras imágenes más, tanto en T2 y en FLEC que nos llaman la atención. Y fíjense una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy hablamos de lo territorial, y habitualmente cuando vemos lesiones territoriales, vamos a ver que empiezan a manifestarse, sobre todo cuando llegan a los bordes, que es la mejor eventualidad para nosotros, con un borde recto, ¿no? Ese contorno recto es bien típico de las lesiones isquémicas, y también que esté acompañado de otra microangiopatía, ¿no? Lo más raro es que un paciente sin ninguna lesión isquémica haga un infarto territorial, eso es más raro, ¿no? Casi siempre son pacientes que tienen antecedentes hipertensivos o de otro tipo y que no debutan con el infarto territorial, sino que tienen microangiopatía de base, que la podemos ver en el estudio también, ¿no? Y obviamente siempre ayudamos con la difusión, vemos cómo restringe en las secuencias de difusión ese territorio, y lo vemos hipointenso, no tan hipointenso como los infartos agudos, pero sí negro en el ADC, con hiperseñal en secuencias de difusión. Y lo otro que podemos ver es que en secuencias gradientes muchas veces comienzan a verse pequeños sectores hipointensos, ¿no? Esto que se debe en secuencias gradientes o SWI a cambios hemorrágicos. Acuérdense que en los infartos muchas veces se produce la rotura de las estructuras vasculares por el mismo infarto y comienza la extravasación de sangre, que podemos detectarlo en este tipo de secuencias, y nos ayuda a volcarnos hacia el diagnóstico de la lesión vascular. Otro caso clínico.
una mujer de 57 años, una mujer de un colega, que debutó con sus síntomas, estaba en Italia la mujer, ¿no? Esto fue previo a la pandemia, ¿no? En este caso tiene un par de años, y comenzó con una pérdida de visión paulatina y con parestesia en miembros. Le llamó muchísima atención, una mujer hasta ese momento sana. Vemos que tiene la lesión un centro marcadamente hipointenso, en secuencia T1 que alcanza hasta la corteza cerebral, con un halo hiperintenso alrededor, en secuencias T2 y FLAIR, en relación a edema seguramente, que tiene características que no nos gustan demasiado, ¿no? Porque parece ese edema tipo dedo de guante, y con un realce muy, muy intenso, pero fraccionado, ¿no? Sobre todo a nivel periférico de la lesión, ¿no? Recabando los datos de esta paciente, tenía un antecedente de vacunación antigripal unos días antes, ¿no? Y en realidad este caso fue correspondiente a una encefalomielitis aguda diseminada, una DEM, que uno habitualmente lo piensa en personas jóvenes, en niños en realidad, ¿no? Que son los que más tienen relación con este tipo de lesiones autoinmunes. El antecedente de la vacunación lo tenemos que tener en cuenta, o también de alguna enfermedad de vías aéreas superiores banal. Y también tenemos que tener en cuenta algunos tips, ¿no? Que los vamos a volver a revisar cuando terminemos de nombrarlos. Las lesiones tumorales, para diferenciarlos, generalmente son tumores activas, ¿no? Hoy vimos que tenía edema esta lesión también, pero la diferencia es que el aumento de volumen que producen las lesiones autoinmunes no es un aumento, no producen un volumen aumentado en sí, porque son lesiones desmineralizantes en sí. Entonces, producen disminución del volumen de mielina y aumento de volumen por edema, porque tienen un proceso inflamatorio agudo. Entonces, en sí dan un volumen neutro, y a medida que pasa el tiempo es negativo ese volumen, ¿no? O sea, eso es muy diferente a lo que pasa generalmente con los tumores. Los tumores, volvemos un segundito atrás. Los tumores, fíjense que el aumento de tamaño que tendría que tener esta lesión si fuera un tumor, no solamente provocaría la compresión de la cisterna ambiens, sino que todo el lóbulo temporal tendería a herniarse a través de la tienda, ¿no? Con semejante lesión si fuera tumoral. ¿Por qué? Porque el tumor es una lesión que no estaba antes en el cerebro. Entonces, al aumentar de volumen, el cerebro que está alrededor también se expande y provoca ese efecto de masa que nosotros habitualmente vemos en los tumores. ¿Qué pasa con las lesiones desmineralizantes, aunque sean de tipo pseudotumoral como la que estamos viendo? Fíjense que aumentan el volumen a expensas de edema, pero por otro lado están reduciendo el volumen de mielina. Entonces vemos que no producen absolutamente nada. Esta paciente no tenía corticoides, no producen absolutamente nada de efecto de masa. Y eso es más característico de las lesiones autoinmunes, en este caso desmineralizantes, como la DEM, ¿no? Vamos a ver que, por otro lado, las desmineralizantes, bueno, como decíamos recién, tienen un efecto de masa mínimo y pueden tener un sinnúmero de signos más que vimos anteriormente en la clase de esclerosis múltiple. No nos vamos a tener demasiado con eso. Vamos a seguir con otro caso. Perdona que los bombardeo de casos, pero me parece que lo hace más interesante y no tan teórico, ¿no? En este caso vemos una resonancia de una paciente de 65 años que comenzó con cefalea y con convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Y lo que vemos acá es una lesión que, si yo les hubiera puesto esta lesión en la clase de esclerosis múltiple, hubiera coincidido casi exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una lesión que contacta con la corteza, que es hiperintensa periféricamente, con un centro hipointenso en secuencia T2 y FLAIR, y que tiene un realce anular incompleto. Bueno, una cosa que tenemos que recordar siempre es que muchas veces tenemos que recabar muy bien los datos del paciente, y hoy en día tenemos una ventaja enorme que antes no teníamos, que es la presencia de archivos.
¿no? Y siempre recuerden de revisar los archivos. Hay un médico radiólogo muy famoso acá en Argentina, que se llama Mondelo, que tiene muchos años, y que siempre nos decía lo mismo. Yo no lo tuve como docente, pero lo tuvieron otros, así que a ellos les decía que los radiólogos que no miran los estudios previos son suicidas. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque en realidad ver los estudios previos nos permite ver, por ejemplo, en nuestro PACS, en nuestro archivo, este paciente tenía un cáncer pulmonar. Y esto resultó finalmente ser una metástasis única de un adenocarcinoma pulmonar. Y como mensaje, si bien lo similar a las lesiones autoinmunes que tiene esta imagen tumoral secundaria es muy grande, pero como mensaje nos queda que las lesiones secundarias de pulmón pueden tener cualquier tipo de patrón. Pueden ser quísticas, sólidas, pueden ser únicas, pueden ser múltiples pequeñas, pueden ser irregulares, regulares, etc. En un paciente con un adenocarcinoma de pulmón, no es mi territorio, pero con múltiples metástasis también intrapulmonares, ¿no? Una lesión bastante grande que realzada por el contraste, fíjense, una telectasia que realza, siempre nos tiene que llamar la atención. Bueno, las metástasis pueden ser únicas en el cerebro. Uno tiene el concepto siempre que son múltiples, pero hoy en día, con la vigilancia de los pacientes oncológicos que se hace tan estrecha, podemos detectar muchas veces metástasis únicas, hasta en un 40-60% de los pacientes oncológicos, y el sector donde van a localizarse son donde hay circulación terminal, porque la diseminación es hematógena. Entonces, en la unión córtico-subcortical, donde termina la circulación, van a ir a parar las metástasis, y también en los vasos penetrantes para los núcleos grises. Tienden a tener estructura definida, pueden tener, habitualmente tienen realce. Las metástasis generalmente tienen realce, realzan, provocan, una vez que llegan a la circulación terminal, ruptura de la barrera y diseminación en el lugar donde fueron a parar, y a través de eso realzan en forma nodular o anular. Generalmente en su crecimiento, como el crecimiento rápido, terminan siendo anulares, porque crecen del centro a la periferia. El centro no puede nutrirse adecuadamente con los vasos que tiene a su alrededor, entonces se necrosa, y por eso se realza anular. Y pueden acompañarse de edema vasogénico. Tengan en cuenta que depende también de si el paciente es oncológico, si está tomando corticoides, porque si están tomando corticoides no hacen edema. Pueden ser altamente celulares, en el caso, por ejemplo, del carcinoma de células pequeñas, en donde puede llegar a haber restricción en difusión, pero esto es la excepción. Habitualmente no restringen las metástasis. Bueno, muy bien. Con esta charla un poco basada en casos, tratamos de abarcar un solo sector de todo esto que estamos viendo, que es muy extenso, muy interesante y muy de la práctica diaria, que es las imágenes en tumores cerebrales. Espero que les haya servido, y nuevamente les agradezco principalmente a Francisco que nos haya dado la oportunidad en el Instituto Radiológico al que pertenezco, a varios docentes y a mí mismo, de poder ofrecer algo de lo que tenemos, que la verdad que es muy gratificante poder hacerlo. Bien, Sebastián, muchas gracias por tu conferencia, muy didáctica, muy buena. Tenemos un espacio para preguntas. El doctor Jorge Fiallos pregunta, bueno, buen día, doctor, excelente conferencia. Mi pregunta es, ¿qué signos radiológicos nos pueden ayudar a diferenciar una lesión tumoral de una malformación arteriovenosa en tomografía? Nos pregunta. Bueno, perdón, justo. Bueno, en principio, yo lo que les aconsejaría es que cuando tienen sospecha, la tomografía computada tiene sus indicaciones. Yo creo que cuando uno habla de las indicaciones de estudio por imágenes, es fácil acordarse cuando se acuerda de las indicaciones de tomografía en sistema nervioso central. La tomografía sirve para el stroke y sirve para el trauma. El resto de las patologías es territorio de la resonancia.
o si tenemos alguna lesión ósea, por ejemplo una craneosinostosis o un osteoma o lo que sea, también vamos a ir a la tomografía, obviamente, ¿no? Pero no traten de hacer diagnósticos diferenciales con estudios que no son los indicados. Yo les diría que directamente pasen a la resonancia magnética. Igualmente, obviamente que hay alguna manera de saberlo, ¿no? En las malformaciones arteriovenosas vamos a ver como un montón de estructuras serpiginosas que forman un racimo generalmente cortical, con extensión subcortical, y eso en un estudio de tomografía con contraste lo podemos llegar a ver esas estructuras rodeadas de un área de gliosis que se ve hipodenso en tomografía, cosa que no vemos en los tumores. Hay una sola eventualidad que es la que complica. ¿Cuál es? Es el sangrado. O sea, si nosotros tenemos una hemorragia de una malformación arteriovenosa, no vamos a poder saber si debajo de la hemorragia hay un tumor con cambios hemorrágicos o una malformación. Ni en tomografía ni en resonancia. ¿Qué tenemos que hacer? Lamentablemente, esperar. Esperar que el sangrado se lave. Habitualmente pasan 2, 3 meses para que pase eso y después volver a hacer el estudio. Gracias, Sebastián. La doctora Andrea Brito, buenos días, excelente ponencia. ¿Cuáles son las secuencias de resonancia magnética básicas que se deben incluir para realizar una adecuada diferenciación de tumores cerebrales? Bueno, en un protocolo de tumores, esto es un poco, o sea, no está definido ni es obligación, ¿no? Pero a un protocolo básico, yo les explico cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Un protocolo básico de secuencias de difusión, secuencias T1, T2 y FLAIR, en lo posible volumétrico. Le vamos a agregar una secuencia gradiente o SWI para los cambios hemorrágicos o calcificaciones como vemos hoy. Con eso tenemos el protocolo básico completo. Hay que agregarle, en el caso de tumores, sí o sí, secuencias T1 con contraste, volumétricas también. Y lo que es deseable agregarle siempre son secuencias de espectroscopía, ¿no? En el caso de no saber con qué nos encontramos, multivoxer. Bien, Sebastián, bueno, tenemos otra pregunta. Al protocolo que tú las sumas, ¿siempre adquieren espectroscopía y tractografía o en qué casos ustedes realizan este tipo de secuencias? Bueno, es interesante la pregunta. Son todas interesantes las preguntas, la verdad que tienen que ver con la práctica de todos los días. En realidad, tiene que ver con lo que veíamos hoy al principio. O decimos, bueno, nosotros tenemos que hacer un protocolo de detección de tumor, tenemos que hacer un protocolo de diferenciación con otras lesiones, o tenemos que hacer un protocolo de planeamiento preterapéutico o de control postterapéutico. Bueno, si nosotros estamos enfrente de la situación de un tumor ya diagnosticado, o un probable tumor, incluso un tumor biopsiado, en la planificación preoperatoria, lo deseable sería incluir espectroscopía, ya el tumor está diagnosticado, así que no haría falta, pero sí tractografía y resonancia funcional, en lo posible, ¿no? Y las secuencias obviamente deberían ser volumétricas. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener en cuenta si el paciente va a ir a cirugía o va a ir a radiocirugía, donde necesitan sí o sí secuencias volumétricas para poder programar. Y también facilita la planificación en radioterapia, ¿no? Pero eso es un protocolo diferente para una situación diferente, que es un tumor ya diagnosticado, no un tumor que no sabemos si es o no es, ¿no? En el caso de que no sepamos si es tumor o no tumor, ahí la espectroscopía es fundamental, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta por interno. Excelente conferencia, doctor. ¿En qué casos se utiliza la perfusión por resonancia magnética y los controles postquirúrgicos en tumores? ¿Cuál es el tiempo adecuado para realizar el estudio de resonancia? Dos preguntas fundamentales también, excelentes, que lamentablemente no incorporamos ahora por una cuestión de tiempo también, ¿no? Me pareció por ahí como básico muy interesante el tema de la diferenciación, pero
la secuencia de perfusión es interesante poder incorporarla, hay que ver las posibilidades técnicas de cada lugar, ¿no? Pero en el caso de poder hacerlas, uno podría incluirlas. Yo lo que le digo a los técnicos es, bueno, vos le tenés que inyectar contraste al paciente. Bueno, no cuesta nada hacer una secuencia de perfusión que dura 1 minuto inmediatamente después de la inyección, ¿no? Inyectar obviamente, en el caso que tengamos bomba, con bomba, ¿eh? Y si no, manualmente también se puede hacer en secuencia de perfusión. La secuencia de perfusión es súper útil. Si quieren después, bueno, en algún momento podemos hacer toda una charla acerca de todas las secuencias especiales. La secuencia de perfusión es útil porque hay dos conceptos que son diferentes, ¿no? Es el tema de realce versus vascularización, ¿no? Realce, ¿con qué tiene que ver? Con rotura de barrera hematoencefálica. En cambio, vascularización tiene que ver con el proceso de neoangiogénesis del que hablábamos hoy, ¿no? ¿Quién me detecta la perfusión? La neoangiogénesis característica de los tumores, en donde se aumenta el volumen sanguíneo cerebral por esa gran cantidad de vasos extra que tiene el tumor formando, ¿no? Ese aumento de volumen sanguíneo cerebral, que se multiplica por 2, por 3 o por 5 en los tumores, se puede detectar en la secuencia de perfusión. Así que es importante para poder hacer el diagnóstico diferencial, en el caso de que podamos, y también para evaluar el post-tratamiento, diferenciándolo de complicaciones post-terapéuticas como la necrosis actínica. Muy bien. No sé si más o menos es medio complejo de explicarlo un poco. Claro, sí, no. Tenemos ya para el próximo año las 2 conferencias que nos acabas de, de comentar. Bien, la doctora Denise, buenos días, doctor. Mi pregunta sería, ¿existen patrones espectrales específicos, característicos para cada grupo de lesiones tumorales? De la espectroscopía, me imagino. Sí, hay curvas espectroscópicas diferentes de acuerdo al tumor, ¿no? Tiene que ver, por un lado, por el tipo histológico. Hay tumores que elevan algunos metabolitos que otros no. Por eso es por ahí interesante hacer, dentro de lo que es la espectroscopía, tenemos 2 formas de hacerla, ¿no? Con secuencias T de corto y T de largo, ¿no? Si nosotros hacemos con una secuencia tipo T de corto, se llama la espectroscopía, es un tema técnico nada más. Tenemos más cantidad de metabolitos para evaluar. Y eso que nos ofrece poder diferenciar de acuerdo al tipo de metabolito que aumenta. Es decir, bueno, probablemente sea un tumor de este tipo, ¿no? ¿Qué podemos diferenciar? Uno podría diferenciar, por ejemplo, un oligodendroglioma de un astrocitoma de una gradación similar por la espectroscopía. No, en realidad uno lo va a hacer por las características en resonancia. ¿Quién nos puede llegar a diferenciar? Por ejemplo, un meningioma, que nos ofrece dificultades a veces porque se hace muy endocranial, con un glioblastoma, que ha pasado muchas veces, porque el meningioma va a tener un metabolito típico que va a aumentar, y el glioblastoma no, por ejemplo. Igualmente, yo les diría que como objetivo de base, tomen la diferenciación de tumor de no tumor, ¿no? Con eso la espectroscopía nos ayuda mucho. Bien, Sebastián, el doctor Dani, bueno, aunque poco común, la presentación de un tumor cerebral fingiendo un ataque cerebral agudo presenta un reto diagnóstico. La difusión y la secuencia de angioresonancia, ¿existe algún tiempo o recomendación para un control posterior? Muchas gracias, excelente presentación. Bueno, lo que él dice es cierto, o sea, la presentación similar no se da habitualmente. Pero tengan en cuenta una cosa, que nosotros muchas veces, como radiólogos, no tenemos la historia completa, no tenemos el cuento completo. Nosotros vemos la página que nos toca a nosotros, nada más que es hacer el estudio complementario, ¿no? Y a veces nos faltan datos para darnos cuenta de que es diferente la presentación. Entonces, nos ha pasado, a mí no en particular, pero ha pasado a colegas que han informado infartos en pacientes que tenían tumores. Y han venido al control de su lesión isquémica, y en realidad era un tumor que estaba cada vez peor, ¿no? Hubo un caso muy característico acá en Mar del Plata con
presidente de la principal aseguradora de salud de acá. Así que fue un error diagnóstico muy notorio. Fue precisamente eso, se diagnosticó como un infarto y en realidad era un tumor. Hay que tener cuidado con las lesiones isquémicas subagudas. ¿Por qué? Porque en realidad se diluye el antecedente del ictal, y la forma de presentación, a veces con un realce periférico, por rotura de barrera hematoencefálica, predominio periférico y falta de realce central, nos hace pensar que puede llegar a ser un tumor, al revés, ¿no? ¿Cuáles son las secuencias que conviene hacer? Bueno, el control conviene que sea corto, o sea, uno dice, bueno, unas semanas, por ejemplo, 2-3 semanas para una lesión tumoral modifica demasiado, no. Porque en realidad, antes que lo preparan al paciente para hacer un prequirúrgico, tardan ese tiempo, muchas veces hasta que consiguen cama, quirófano, etc. Y cambia mucho el diagnóstico, sí, cambia un montón, 2-3 semanas, porque una lesión química va a evolucionar cada vez a menos. En cambio, el tumor va a permanecer igual, generalmente, ¿no? Ese lapso de tiempo que nos permite jugar y después hacer la angio nos ayuda muchísimo. Pero tengan en cuenta que para no alargarlo demasiado, 3 semanas aproximadamente, un mes como mucho, para hacer un control. Bien, Sebastián, agradecemos tus charlas brindadas durante este mes y medio. Hemos concluido el curso de neuroradiología. Gracias por tu disposición. Y les invitamos a todos los profesionales que nos han estado siguiendo para el próximo año. Realizaremos nuevamente este tipo de actividades docentes con todos ustedes. Agradecerte nuevamente, Sebastián, unas buenas fiestas, un feliz año y saludos a todos los profesionales en el instituto. Bueno, igualmente para ustedes, Francisco, un gusto haber participado. Esperamos tenerte un poco por acá, a ver cuando puedas viajar, así claro. Podemos compartir de vuelta, y te pueden invitar a algún asado, que me parece que no te han invitado demasiado. Sí, muchas gracias. Ahora iré acompañado de los residentes. Estamos Bueno, un saludo para todos ellos. Perfecto. Cuídate, Sebastián. Gracias.